tu tiempo aquí terminó. Ya puedes irte. Así, frente a más de 200 personas, mi propia hija me echó de su boda. Por un momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo el amor, los sacrificios, las noches sin dormir, todo se desmoronaba como un castillo de arena frente a una ola de desprecio. Sentí que mi corazón envejecía 20 años en un solo segundo. Mientras las risas y la música continuaban, yo me quedé inmóvil, como una sombra entre luces doradas. Nadie se acercó, nadie me defendió. La madre de la novia, invisible, arrinconada, convertida en un estorbo. Pensé que ese sería el final de mi historia, pero en realidad fue el comienzo de algo que jamás imaginé. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si crees que ninguna madre merece una humillación así, deja en los comentarios cuántos años tienes o desde dónde estás viendo este video. Y si piensas que a veces es necesario dejar ir, dale like y suscríbete para seguir conmigo en esta historia donde el amor y el dolor caminan de la mano. Me llamo Adriana Mendoza, tengo 62 años y vivo en Puebla. Perdí a mi esposo Manuel hace 15 años y desde entonces mi vida ha girado alrededor de mi hija Camila. Trabajé en 2 empleos, vendí mis joyas, incluso mi anillo de matrimonio, para que ella pudiera estudiar y cumplir sus sueños. Cuando recibí la invitación para su boda con Javier Torres, pensé que por fin podríamos acercarnos de nuevo. No sabía que ese día, entre flores blancas y promesas de amor eterno, perdería algo mucho más profundo que una hija. Perdería la imagen de la mujer que yo creía ser. Todavía recuerdo el olor a papel nuevo cuando abrí el sobre color marfil. Era la invitación a la boda de mi hija Camila. Las letras doradas brillaban bajo la luz del mediodía, tan elegantes, tan distantes, como si el mensaje no fuera para mí, sino para alguna conocida de otro tiempo. Leí mi nombre una y otra vez. Señora Adriana Mendoza, cordialmente invitada a la boda de Camila Mendoza y Javier Torres. Me dolió ver mi nombre allí, tan formal, tan frío, sin un mamá, sin una nota personal, sin una palabra que hiciera sentir que seguía siendo parte de su vida. Me quedé sentada frente a la ventana, con el sobre abierto sobre mis rodillas. Afuera, el sol de Puebla caía sobre las bugambilias que trepaban por la reja del balcón. Era un día hermoso, pero dentro de mí algo pesaba. A mis 62 años, la soledad se había vuelto una rutina silenciosa. Mi esposo, Manuel, había muerto hacía 15 años, y desde entonces mi mundo se redujo a trabajar y cuidar de Camila. Todo lo que hice fue por ella. Después de la muerte de Manuel, vendí nuestras joyas, incluso mi anillo de matrimonio. Tomé 2 trabajos. Durante el día limpiaba oficinas, y por la noche cosía uniformes escolares. Todo para que mi hija pudiera seguir estudiando en una universidad privada, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Camila consiguió una beca para hacer un intercambio en España, vendí los pocos muebles que quedaban de valor. Recuerdo que me quedé con un solo sillón, una tetera vieja y una foto de familia que aún hoy conservo. En esa foto, Camila sonríe entre nosotros dos, tan pequeña, tan confiada. Yo creía que si la amaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, ella me amaría también. Pero el amor, lo aprendí tarde, no siempre se paga con amor. Con los años, Camila cambió. Cuando se graduó y empezó a trabajar en Ciudad de México, nuestras llamadas se hicieron más cortas. Luego se volvieron mensajes, después silencios. Cuando venía de visita, todo era prisa, siempre mirando el reloj, como si estar conmigo fuera una cita que debía cumplir. Aún así, cada vez que la veía, mi corazón se llenaba de esperanza. Me decía a mí misma que era la edad, el trabajo, la distancia, que algún día, cuando madurara, entendería todo lo que hice por ella. Por eso, cuando llegó esa invitación, sentí una punzada de alegría, una ilusión que no me atrevía a confesar. Tal vez la boda sería nuestra oportunidad de acercarnos otra vez. Tal vez podría verla sonreír de nuevo como en la foto vieja del comedor. Pasé toda la tarde imaginando cómo sería el gran día. Pensé en el vestido, en el regalo perfecto, en cada palabra que le diría cuando la abrazara. Quería que ese día fuera inolvidable, no solo para ella, sino para mí. Una especie de reconciliación silenciosa entre madre e hija. Al día siguiente, fui al centro.
entré a una tienda de vestidos donde las luces eran tan brillantes que cada espejo me devolvía una versión distinta de mí misma. Probé un vestido azul marino. La tela caía suave sobre mis hombros y por un momento me sentí joven otra vez. La vendedora, una mujer amable con acento de Veracruz, me sonrió. «Le queda precioso, señora. Parece hecha para usted. ¿De verdad cree que no me hace ver mayor? Al contrario, le da un aire elegante, pero moderno». Sonreí, tratando de creerle. Hacía tanto que no compraba algo bonito para mí. Luego fui a una joyería pequeña donde encontré un collar de perlas. Me recordó a mi madre, a la única herencia que me dejó: la costumbre de guardar lo poco con cariño. Pagué el collar en abonos, sin pensar demasiado. A fin de cuentas, era la boda de mi hija. ¿Qué madre no querría lucir bien ese día? Durante semanas me dediqué a preparar cada detalle. Lustré mis zapatos, arreglé mi cabello, mandé a planchar el vestido y elegí un perfume nuevo. Incluso preparé un regalo especial, un juego de porcelana china que había estado pagando a plazos. En cada cosa que hacía, ponía una esperanza, una oración silenciosa. Tal vez este día cambie todo. Lucía, mi hermana menor, me llamó una tarde. ¿Estás emocionada? Sí, aunque nerviosa. Quiero que todo salga perfecto. Te conozco, Adriana. No te hagas ilusiones. A veces Camila puede ser complicada. Es mi hija, Lucía. Quizás solo necesita verme. Lucía suspiró del otro lado. Solo cuídate, hermana. No entregues todo tu corazón. Pero yo no sabía amar a medias. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo las luces del barrio encenderse una a una, escuchando el murmullo de la ciudad que se apagaba lentamente. En la mesa, la invitación seguía abierta. Le pasé los dedos por encima, sintiendo el relieve de las letras doradas. En el reverso, leí el nombre de los padres del novio: familia Torres Ramírez. No estaban los míos, solo el mío, solitario, viudo. Pensé en cómo sonaría en voz alta cuando el sacerdote dijera los nombres de los padres, y sentí una punzada de miedo, tan pequeña que apenas la reconocí. El día de la boda amaneció claro, con el cielo azul intenso que solo Puebla sabe regalar. Me levanté a las 5, aunque la ceremonia era hasta las 4 de la tarde. Me duché, peiné mi cabello con cuidado y me maquillé lo justo. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer distinta. No era la empleada cansada ni la madre abandonada. Era alguien con esperanza. Hoy todo va a cambiar, me dije. Hoy Camila me va a ver de verdad. Salí temprano. El taxi me dejó frente a la iglesia una hora antes. Estaba decorada con flores blancas y cintas doradas. Al bajar, sentí el corazón latir tan fuerte que casi dolía. Caminé hacia la entrada con una mezcla de orgullo y nervios. Un joven con un auricular me detuvo. «Disculpe, señora. ¿Su nombre?» «Adriana Mendoza. Soy la madre de la novia». Revisó una lista. «Ah, sí. Su lugar está en la fila 7, del lado izquierdo». «¿Fila 7? ¿Pero soy la madre de la novia?». El joven encogió los hombros. «Lo siento, señora. Esas son las indicaciones. Primera fila solo para los padres del novio». Me quedé helada. Por un momento pensé que había escuchado mal, pero no. Asentí y caminé hasta el lugar asignado. Cada paso pesaba. Desde esa fila, apenas podía ver el altar. Las flores cubrían la vista. Me senté en silencio, rodeada de desconocidos que me miraban con curiosidad. Sentí que cada mirada preguntaba lo mismo: ¿por qué está tan lejos la madre de la novia? El murmullo de los invitados se mezclaba con la música del órgano. Cuando Camila apareció en la entrada, vestida de blanco, mi respiración se detuvo. Estaba radiante, perfecta, y sin embargo, lo que más me dolió no fue su belleza, sino la distancia. Ella no buscó mis ojos. Caminó sola, sin volver la cabeza, como si yo no existiera. En ese momento entendí que el vestido, el collar, los meses de ilusión, nada de eso importaba. Algo se había roto hacía mucho, y yo solo me negaba a verlo. Pero aún así, cuando el sacerdote pronunció las bendiciones y los aplausos llenaron la iglesia, sentí que una chispa de esperanza seguía viva. Quizá después podría abrazarla. Quizá podríamos hablar. Quizá. Mientras los invitados salían, el aire se llenó del aroma de flores y del eco de las risas.
Yo me quedé sentada un momento más, tratando de reunir valor. Afuera, el cielo empezaba a nublarse. Un viento frío recorrió el pasillo. Me envolví en mi chal, y me dije a mí misma que aún no todo estaba perdido. No sabía que ese mismo viento sería el presagio de la tormenta que estaba por venir. El taxi se detuvo frente al hotel donde sería la recepción. Desde lejos se escuchaba música de violines y risas. Llevaba el corazón acelerado, como si fuera yo quien se casara. El cielo estaba nublado, pero dentro de mí brillaba una esperanza. Tal vez ese día Camila volvería a verme como su madre, no como una sombra de su pasado. En la iglesia ya había mucha gente. Entré con cuidado, sosteniendo mi bolso y el regalo envuelto con un moño dorado. Aún llevaba en el cuello el collar de perlas que había comprado en abonos. Un joven con auriculares y libreta me detuvo. «Disculpe, señora, ¿su nombre?» «Adriana Mendoza. Soy la madre de la novia». Revisó su lista y frunció el ceño. «Ah, sí. Fila 7. Lado izquierdo». Lo miré confundida. «¿Fila 7? Pero soy la madre de la novia». «Lo siento, señora. Son las instrucciones. Primera fila solo para los padres del novio». No dije nada. Solo asentí. Caminé despacio, con la garganta apretada. En cada paso sentía cómo las flores blancas, el murmullo de la gente y el perfume de las velas se mezclaban con algo amargo dentro de mí. Me senté donde me indicaron. Desde allí apenas veía el altar. Un par de señoras me miraban con curiosidad. Una de ellas susurró: «¿Quién será esa?» «Dicen que es la mamá de la novia». Sus palabras cayeron sobre mí como agujas. Cuando la música comenzó y Camila apareció al final del pasillo, el tiempo se detuvo. Vestía de blanco, radiante, con un ramo de rosas en la mano. Caminaba sola, sin buscarme, sin mirar hacia atrás. Había rechazado mi oferta de acompañarla. Dijo que prefería hacerlo sola, más moderno, según ella. Pero verlo fue como si me arrancaran un pedazo del alma. Durante la ceremonia me mantuve en silencio. Mis manos temblaban sobre el regazo. Cuando dijeron «los padres del novio», todos voltearon hacia adelante, aplaudiendo. Nadie mencionó a la madre de la novia. Nadie volteó hacia mí. Al salir, quise acercarme a Camila, abrazarla, decirle que estaba hermosa. Pero un grupo de amigos la rodeó y me dejó atrás. Solo alcancé a levantar la mano y sonreír. Ella me devolvió una sonrisa educada, distante. La recepción fue en un salón enorme, lleno de luces y mesas decoradas con lirios. Busqué mi nombre entre las tarjetas. Me asignaron una mesa al fondo, lejos del centro. Compartía el lugar con invitados que apenas conocían a la pareja. Todos hablaban entre ellos y nadie me dirigía la palabra. Pedí un vaso de vino. Observaba a Camila moverse entre los invitados, reír, abrazar a la madre de Javier con ternura. Esa mujer lucía orgullosa, radiante, como si fuera la verdadera madre de la novia. Una señora a mi lado me preguntó: «¿Y usted? ¿Es pariente de la novia?» «Soy su madre», respondí con voz baja. La mujer abrió los ojos con sorpresa. «¿La madre? Pero, ¿por qué la sentaron tan lejos?» Sonreí con tristeza. «Buenas preguntas», susurré. «Pero ya estoy acostumbrada». La música sonaba, las luces giraban, pero para mí todo era un ruido lejano. Me sentía invisible, como si estuviera presente solo de cuerpo, no de alma. Entonces llegó el momento de los discursos. Javier tomó el micrófono primero. Agradeció a sus padres, a los amigos, al equipo del hotel, a todos los que habían hecho posible ese día. Yo esperé. Tal vez mencionaría mi nombre, tal vez diría algo sobre la familia de su esposa. Pero no. Luego, Camila se levantó. Su vestido brillaba bajo las luces. Sonrió y comenzó a hablar con voz dulce. «Quiero agradecer a todos los que están aquí hoy, compartiendo el día más feliz de mi vida, especialmente a quienes siempre me apoyaron y me enseñaron lo que significa el verdadero amor de familia». Volteó hacia los padres de Javier. «Ustedes me recibieron como a una hija. Me dieron el amor que siempre soñé». Un murmullo recorrió el salón. Yo sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Cada palabra era una puñalada. El amor que siempre soñé. Entonces, ¿el mío no contaba? Ella continuó. Aprendí que la familia no siempre es la que comparte la sangre, sino la que elige quedarse a tu lado.
Su mirada me encontró, fría, vacía. Y también aprendí que hay personas que solo traen negatividad a nuestras vidas. Personas que nos detienen, que nos hacen sentir culpables, que no nos dejan crecer. El silencio cayó como una losa. Todos entendieron a quién se refería. Camila levantó su copa. Por la verdadera familia, la que uno elige. Luego se giró hacia mí y dijo con una calma que me heló la sangre: Madre, creo que es hora de que te vayas. No escuché nada más. El salón entero me observaba. Vi rostros confundidos, otros divertidos, algunos con lástima. Mis manos temblaban. El vino se derramó sobre el mantel blanco. Me levanté lentamente. No quería llorar frente a todos, pero sentía las lágrimas quemando detrás de mis ojos. Y entonces, de pronto, escuché una silla moverse con fuerza. Javier se levantó. Su rostro estaba rojo, pero no de vergüenza, sino de rabia contenida. Tomó el micrófono de las manos de Camila. Basta, dijo. Hay algo que todos necesitan saber antes de que doña Adriana se vaya. El murmullo se detuvo. Cuando comencé a salir con Camila, ella me habló de su madre. Dijo que era una mujer amargada, controladora, que nunca la apoyó. Yo le creí, porque la amaba. Pero hace un mes, cuando ella me pidió que su madre se sentara lejos en la boda, sentí que algo no estaba bien. Investigué. Camila intentó quitarle el micrófono, pero él la apartó. Descubrí que Adriana se quedó viuda cuando Camila tenía 12 años. Trabajó en 2 empleos, vendió sus joyas y hasta su anillo de matrimonio para pagarle la universidad, que renunció a su propia vida para que su hija tuviera futuro. Y ahora tú la humillas delante de todos. El silencio era total. Mis lágrimas caían, pero no de vergüenza, sino de alivio. Alguien, por fin, estaba diciendo la verdad. Javier respiró hondo. No puedo casarme con alguien capaz de tanta crueldad. Lo siento, Camila. Se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa. Doña Adriana, usted merece respeto, no humillación. Dio unos pasos hacia mí y me tomó de la mano. Con todo respeto, esta boda se cancela. El sonido del anillo, al caer sobre la mesa, resonó como un trueno. Camila se quedó paralizada. Su rostro alternaba entre la rabia y la desesperación. Javier, no puedes hacerme esto. No frente a todos. Él la miró con tristeza. Acabas de hacer lo mismo con tu madre. La diferencia es que ella no lo merecía. Yo sí. Se dio la vuelta y salió del salón. El murmullo volvió a llenarlo todo. Yo seguía de pie, sin saber si correr o quedarme. Una parte de mí quería abrazar a mi hija. Otra quería desaparecer. Caminé hacia la salida. Cada paso era una mezcla de dolor y dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, no agaché la cabeza. Cuando llegué a la puerta, escuché la voz de Camila gritar: «Madre, no te vayas, por favor». Me detuve, pero no volteé. ¿Tú qué harías en mi lugar? Si crees que ninguna madre debería soportar algo así, deja en los comentarios tu edad o desde dónde ves este video. Y si crees que el amor a veces duele, pero enseña, dale like y suscríbete para ver cómo continúa esta historia, porque lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Respiré hondo y crucé la puerta. Detrás de mí quedaron los aplausos, las flores y las mentiras. Afuera, el cielo finalmente se rompió en lluvia, y con cada gota que caía, sentí que una parte vieja de mí también se lavaba, como si la tormenta quisiera anunciar el renacer que estaba por venir. La lluvia caía con fuerza cuando salí del hotel. Las gotas golpeaban mi rostro, pero no intenté cubrirme. Sentía que el agua lavaba algo más que mi maquillaje. Lavaba años de silencio, de sacrificios, de heridas nunca dichas. Caminé hasta el pequeño jardín del estacionamiento y me senté en una banca de metal. Las luces del salón seguían brillando a través de las ventanas. Desde allí podía escuchar todavía la música, los murmullos, el eco de una fiesta que ya no me pertenecía. Saqué el celular con manos temblorosas y marqué el número de mi hermana. «¿Lucía? ¿Adriana? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la boda?» Tragué saliva antes de responder. No hubo boda. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué? ¿Cómo que no hubo boda? Es una historia larga. ¿Podrías venir por mí? No quiero quedarme aquí. Claro que sí. Salgo de inmediato. No te muevas. Colgué. Me quedé mirando mis manos. El anillo de matrimonio de Manuel ya no estaba,
Lo había vendido hace años para pagar la universidad de Camila. Aún así, sentía su peso invisible, como si mi vida entera hubiera estado amarrada a ese sacrificio. El viento soplaba con olor a tierra mojada. Cerré los ojos. Recordé la primera vez que Camila me dijo, «Te odio». Era una adolescente, frustrada porque no podía comprarse un vestido de moda. «Si papá estuviera vivo, no viviríamos así», me gritó. Entonces, yo la abracé y le dije que todo cambiaría algún día. Me equivoqué. Nada cambió. Solo aprendí a callar. Una puerta se abrió detrás de mí. Escuché pasos sobre el suelo húmedo. Al voltear, vi a Camila. Aún vestía su traje de novia, ahora arruinado por la lluvia. El maquillaje corrido le daba un aire de niña perdida. Corrió hacia mí. «¡Mamá!», gritó con voz rota. «Por favor, no te vayas». Yo no me moví. Solo la miré. «¿Ahora sí me ves, Camila?». Ella se detuvo a unos metros, respirando con dificultad. «Lo siento. No sé qué me pasó. No quise decir eso. Lo dijiste. Y lo dijiste frente a todos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Javier me dejó». «No te dejó. Tú lo alejaste». Se tapó la cara con las manos. «Por favor, mamá, no me dejes sola». Me levanté despacio. La lluvia seguía cayendo, empapándonos a las dos. La miré con el corazón hecho trizas. «Cuando realmente quieras ser mi hija, sabrás dónde encontrarme». «Mamá, por favor». «Pero ya no voy a rogar por tu amor, Camila. Ese precio ya lo pagué». Me di la vuelta y caminé hacia la calle. No volteé. Sentía su llanto detrás de mí, pero mis pasos seguían firmes. Era como si una fuerza desconocida me empujara hacia adelante. El auto de Lucía llegó 20 minutos después. Al verme, bajó con un paraguas y corrió hacia mí. «Dios mío, Adriana, estás empapada». «Estoy viva», respondí con una calma que me sorprendió. Subimos al coche. Mientras ella conducía, le conté lo ocurrido, cada palabra, cada gesto, cada humillación. Lucía apretó el volante con fuerza. «No puedo creerlo. Después de todo lo que hiciste por ella». Yo tampoco susurré. «Pero lo hice posible». «¿Cómo puedes decir eso?». «Porque la crié así. Le enseñé que mi amor no tenía límites, que podía herirme y yo siempre estaría ahí». Lucía me miró con tristeza. «No mereces cargar con la culpa de sus actos». «Tal vez no, pero necesito entender cómo llegamos hasta aquí». Cuando llegamos a su casa en Veracruz, la lluvia había cesado. El olor a café recién hecho llenaba el aire. Lucía me prestó ropa seca y me preparó una taza caliente. Nos sentamos en la cocina, como cuando éramos niñas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «No lo sé. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites». Asentí en silencio. Por primera vez en años, alguien me ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Durante la noche, no pude dormir. Me recosté en la cama de huéspedes y observé las sombras moverse en el techo. En mi mente, revivía una y otra vez la escena del salón, la voz de Camila diciéndome, «Creo que es hora de que te vayas». Sentía el mismo ardor en el pecho, pero también algo diferente, una chispa pequeña, nueva, tal vez era dignidad. A la mañana siguiente, Lucía ya estaba preparando desayuno. «¿Dormiste algo?», preguntó. «Un poco». Pensé mucho. «¿En qué?». «En mí. ¿En quién soy ahora que no tengo que ser madre, esposa, cuidadora?». Lucía sonrió. «Hermana, eso se llama libertad». Reí, aunque con lágrimas en los ojos. «Se siente rara. Dale tiempo. Te acostumbrarás». Pasaron los días. Camila llamó varias veces. No contesté. Enviaba mensajes largos, llenos de disculpas y súplicas. A veces los leía, a veces los borraba sin abrirlos. Lucía me animaba a no ceder tan pronto. «No puedes seguir siendo el refugio de su culpa», me decía. Y tenía razón. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, le confesé algo. «Durante años, Lucía, pensé que si era una buena madre, todo saldría bien. Que si me sacrificaba lo suficiente, Camila entendería. El problema es que la vida no siempre premia el sacrificio. Lo sé ahora. Pero me duele darme cuenta tan tarde». Lucía me tomó la mano. «Nunca es tarde para volver a empezar». Esa frase se me quedó grabada. Esa noche soñé con Manuel. Estábamos los tres, él, Camila y yo, en la vieja casa. Él sonreía, me extendía la mano y decía, «Ya basta de llorar, Adriana. Vive por ti».
Desperté con el corazón latiendo fuerte. Sentí que el sueño era una especie de mensaje. Esa mañana decidí que regresaría a Puebla. No para buscar a Camila, sino para recuperar mi vida. Guardé mis cosas en silencio. Lucía me abrazó antes de irme. Prométeme que no vas a volver a desaparecer dentro de los problemas de los demás. Lo prometo. Esta vez quiero aprender a vivir para mí. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, miré por la ventana. El paisaje verde se extendía como un lienzo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo desconocido. Sabía que el camino sería largo, pero sentía una paz nueva, limpia, una que no venía del perdón de nadie, sino de mi propia decisión de dejar de mendigar amor. Al llegar a Puebla, el atardecer teñía el cielo de naranja. Me quedé frente a la puerta de mi pequeño departamento, respirando hondo. El silencio era total, pero no me asustaba. Encendí una lámpara y miré alrededor. Las paredes aún guardaban el color gris de los años de tristeza. Me prometí cambiarlas. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. Tomé una hoja y comencé a escribir una lista. No de deudas, no de compras, sino de sueños. El primero decía, volver a conocerme. Y mientras escribía, sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia algo nuevo. Algo que todavía no tenía nombre, pero que pronto cambiaría mi destino. Volver a Puebla fue más difícil de lo que imaginé. Las calles que antes me parecían familiares, ahora se sentían frías, como si ya no me pertenecieran. El edificio donde vivía seguía igual, con sus paredes descascaradas, y el olor a café de las mañanas filtrándose desde el departamento de la vecina. Al entrar, el silencio me golpeó. Cada rincón guardaba recuerdos de Camila, su risa cuando era niña, sus cuadernos sobre la mesa, su voz pidiendo que la esperara despierta cuando salía con amigos. Todo eso ya no existía. Encendí una lámpara y me quedé mirando el lugar. Las paredes grises, las cortinas viejas, la soledad acumulada en los muebles. Sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de cansancio. Por primera vez, comprendí que aquel espacio era un reflejo de lo que yo me había convertido. Una mujer que había olvidado vivir para sí misma. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café y sin pensarlo demasiado, tomé una brocha. Empecé a pintar las paredes de color verde claro, un tono suave que me hacía sentir esperanza. Con cada trazo, sentía que algo dentro de mí se abría paso entre las ruinas. No pintaba solo paredes, pintaba una nueva versión de mí. Pasé días reorganizando el departamento. Tiré cosas viejas, papeles que ya no necesitaba, recuerdos que solo traían culpa. Me sorprendió darme cuenta de cuánto espacio había ocupado el dolor. Cuando terminé, abrí las ventanas de par en par. El aire fresco entró con fuerza, como si la casa respirara por primera vez en años. Esa tarde, mi celular sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Doña Adriana Mendoza? Sí. Ella habla. Le habla Javier Torres. Mi corazón dio un vuelco. No escuchaba ese nombre desde la boda. ¿Javier? Sí. Disculpe que la moleste. Solo quería saber cómo estaba. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Estoy bien, creo. Supongo que intentando empezar de nuevo. Él suspiró al otro lado de la línea. Yo también. Nos quedamos en silencio un momento. Luego dijo, sé que lo que pasó fue terrible para usted. Yo no debí permitir que llegara tan lejos. Usted no tuvo la culpa, Javier. Hizo lo que creyó correcto. Aún así, siento que le debo una disculpa. También quería agradecerle. ¿Agradecerme? Sí. Si no hubiera pasado todo eso, tal vez me habría casado con una persona que no conocía realmente. Usted me salvó de cometer el error más grande de mi vida. No supe qué decir. Su voz sonaba sincera, triste. No lo hice por usted, respondí finalmente. Solo intenté sobrevivir. Y lo hizo, doña Adriana. Por eso la llamo. Porque creo que podría ayudarme en algo que estoy planeando. Mi curiosidad se despertó. ¿De qué se trata? Prefiero explicárselo en persona. ¿Podríamos vernos mañana? En la cafetería del centro, a las 11. Dudé un momento, pero accedí. Está bien, colgué y me quedé mirando el teléfono. No entendía qué podía querer de mí, pero algo en su tono me transmitía respeto, no lástima. Esa noche dormí inquieta, como si la vida me estuviera preparando para algo inesperado.
Al día siguiente llegué puntual. Javier ya estaba allí, sentado junto a la ventana, con una taza de café humeante. Se levantó al verme. Gracias por venir. No sabía si debía hacerlo, admití, mientras me sentaba. Lo entiendo. Pero necesitaba hablar con usted. Sus ojos se veían cansados, aunque había algo nuevo en su mirada, algo más tranquilo. He estado pensando mucho desde aquel día, dijo. Todo lo que pasó me hizo replantearme lo que hago con mi vida. Soy arquitecto y siempre trabajé para grandes empresas, diseñando edificios que nunca me importaron. Pero desde que la conocí, desde que escuché su historia, pensé que podía hacer algo diferente. Sacó una carpeta de su mochila y me la extendió. Dentro había planos, dibujos y fotografías. Este es mi nuevo proyecto, explicó. Quiero construir un centro para mujeres mayores que fueron abandonadas por sus familias. Un lugar donde puedan vivir, aprender, trabajar, sentirse acompañadas. Miré los papeles sin entender. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Todo. Usted sabe lo que significa pasar por eso. Sabe lo que se siente cuando la soledad no es una elección. Quiero que sea parte de esto. Quiero que me ayude a construir algo que tenga alma. No pude evitar reír suavemente, con nerviosismo. Javier, yo no sé nada de arquitectura ni de administración, pero sabe de vida. Y eso vale más. Necesito a alguien que entienda el propósito, que acompañe a las mujeres que lleguen, alguien que las escuche, que les dé esperanza. Me quedé en silencio. Era demasiado pronto, demasiado diferente a todo lo que había vivido. No sé si puedo hacerlo, susurré. No tiene que decidirlo hoy. Solo piénselo. Me extendió la mano. Su gesto fue amable, sin presión. Tal vez este proyecto sea una forma de sanar, para los dos. Nos quedamos conversando un rato más. Me contó que había hablado con su abuela antes de morir sobre su deseo de ayudar a mujeres solas, pero nunca se había atrevido. Que ahora, después de lo ocurrido, sentía que era el momento. Cuando nos despedimos, me quedé observando cómo se alejaba por la calle. En mis manos, la carpeta parecía pesar más de lo que realmente pesaba. Dentro había planos y sueños. Y por primera vez en muchos años sentí que podía formar parte de algo más grande que mi propio dolor. Esa tarde, al volver a casa, abrí la carpeta sobre la mesa. Los dibujos mostraban un edificio amplio, lleno de luz, rodeado de jardines, un espacio pensado para la calma. Al observarlos, imaginé a mujeres riendo, compartiendo café, retomando la vida. Sentí un nudo en la garganta. Caminé hasta el espejo del pasillo y me miré. Vi arrugas nuevas, sí, pero también una mirada distinta. Había dolor, pero también una chispa de determinación. Toqué mi reflejo y susurré. Tal vez esto sea el comienzo. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Lucía. ¿Cómo vas, hermana? Respondí. Viva. Y tal vez con un propósito nuevo. Me quedé mirando el plano una vez más. En la esquina superior, Javier había escrito un nombre provisional para el proyecto. Centro Renacer Puebla. Sonreí. La palabra renacer me atravesó el alma. Me di cuenta de que, sin saberlo, eso era exactamente lo que estaba empezando a hacer. Y aunque todavía no lo entendía del todo, sentí que la vida, después de tanto dolor, por fin me estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Durante los días siguientes no dejé de pensar en la carpeta que Javier me había entregado. Estaba sobre mi mesa, abierta, como si me observara y esperara una respuesta. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía un cosquilleo en el pecho. Parte de mí quería ignorarla, seguir con mi vida tranquila, pero otra parte, una que apenas comenzaba a despertar, me empujaba a mirar de nuevo esos planos llenos de luz y esperanza. Finalmente, una mañana, tomé el teléfono y marqué su número. Javier, soy Adriana. Qué gusto escucharla. He pensado en lo que me propuso. Y quiero verlo otra vez. Tal vez pueda ayudar, aunque no sé cómo todavía. Eso es todo lo que necesito, respondió con voz cálida. Comenzamos mañana. Nos encontramos frente a un terreno amplio en las afueras de Puebla. Había árboles, pasto seco y una vista hacia las montañas. El aire olía a tierra y a posibilidad. Aquí quiero construir el Centro Renacer Puebla, me dijo. Caminamos entre la hierba. Javier hablaba con entusiasmo, señalando dónde estarían los dormitorios, los talleres, los jardines. Su voz se llenaba de pasión.
Quiero que este lugar sea más que un refugio. Quiero que sea un hogar donde las mujeres redescubran su fuerza, donde se rían otra vez. Lo escuchaba en silencio, impresionada por su visión. ¿Y de dónde sacará el dinero para algo tan grande?, pregunté. Ya tengo un inversionista que apoya proyectos sociales, pero necesito a alguien que entienda el corazón del proyecto. Ahí entra usted. Me quedé sin palabras. No sabía si reír o llorar. Yo no soy una experta en nada, Javier. Es exactamente por eso que la necesito. Las mujeres que vendrán aquí no necesitan a una administradora, necesitan a alguien que las escuche, y usted sabe escuchar. Pasamos horas caminando, tomando notas, soñando. En el camino, me contó su historia. Me habló de su abuela, una mujer fuerte que lo crió sola después de que su madre los abandonara. Ella fue mi ejemplo. Nunca se quejaba, aunque la vida la golpeó duro. Siempre decía que el amor no se demuestra con palabras, sino con acciones. Era una mujer sabia, le respondí. Sí. Cuando murió, me prometí que algún día haría algo en su honor. Creo que este centro es eso. Mientras lo escuchaba, algo dentro de mí se movió. Había pasado tanto tiempo pensando en lo que había perdido, que había olvidado que aún podía construir algo. Durante las semanas siguientes, comenzamos a trabajar. Javier me presentó a un pequeño grupo de voluntarias que se unieron al proyecto. Maestras jubiladas, terapeutas, vecinas que querían ayudar. Nos reuníamos en una oficina improvisada en el mismo terreno, con mesas de plástico y tazas de café. Mi tarea era hablar con mujeres que podrían beneficiarse del centro, escuchar sus historias, entender sus necesidades. Conocí a tantas que llevaban años sintiéndose invisibles. Mujeres que habían criado hijos que ya no las visitaban, esposas abandonadas, viudas que sobrevivían con pensiones pequeñas. Cada una me recordaba una parte de mí. Una tarde, después de una larga reunión, Javier se acercó con una sonrisa. ¿Cómo se siente? Cansada, pero viva. Hacía mucho que no me sentía útil. Eso quería oír. Usted tiene una forma de conectar con las personas que nadie más tiene. Sonreí, aunque un poco avergonzada. Solo hablo con el corazón. Precisamente, eso hace falta en este proyecto. Empezamos a visitar otros centros comunitarios para tomar ideas. En una de esas visitas, vi a un grupo de mujeres riendo mientras tejían. La escena me conmovió tanto que tuve que salir al jardín a llorar. Javier me encontró allí. ¿Está bien? Sí. Es solo que me di cuenta de cuánto tiempo pasé sin reír así. Él asintió con suavidad. Renacer duele, pero vale la pena. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más cercana. No era romance, al menos no todavía, sino una amistad sincera, basada en respeto y admiración. A veces almorzábamos juntos y hablábamos de nuestras vidas. Él me escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Me hacía sentir vista, comprendida. Una tarde, mientras revisábamos planos, Javier me mostró una carta. Es del inversionista. Aprobó el financiamiento inicial. ¿De verdad? Sí. Vamos a comenzar la construcción. No pude evitar emocionarme. Esto es real entonces. Muy real. Y usted será parte de todo desde el principio. Esa noche, al regresar a casa, no pude dormir. Pensaba en todo lo que había cambiado desde aquella boda desastrosa. Si alguien me hubiera dicho que meses después estaría trabajando en un proyecto social, ayudando a otras mujeres a recuperar su dignidad, no lo habría creído. Al día siguiente, Javier me pidió que lo acompañara a una entrevista con un periodista local. Quieren escribir un artículo sobre el centro y sobre usted. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Porque su historia puede inspirar a muchas mujeres. Me asusté. La idea de contar públicamente mi vida me hacía sentir vulnerable. No sé si puedo hacerlo. Piénselo de otra manera, me dijo. No se trata de usted, sino de todas las que necesitan saber que no están solas. Acepté, aunque con miedo. Durante la entrevista, el periodista me preguntó cómo había surgido mi interés en el proyecto. Le conté lo básico, sin mencionar a Camila ni la boda. Solo hablé del deseo de ayudar a quienes se sienten olvidadas. Cuando terminamos, Javier me dio una palmada en el hombro. Lo hizo muy bien. Estaba temblando. Eso significa que habló con el alma. Los días pasaban rápido. Cada semana había nuevas decisiones, nuevos avances. Por primera vez en años, esperaba con ilusión cada mañana. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la oficina,
Javier entró con una sonrisa traviesa. Tengo una sorpresa. ¿Qué clase de sorpresa? La próxima semana vendrá un equipo de televisión de Canal Esperanza. Quieren entrevistarnos sobre el proyecto. ¿Televisión? No, Javier, eso es demasiado. No se preocupe. No tiene que hablar si no quiere. Pero creo que sería importante. Su historia puede llegar a miles de mujeres que necesitan escucharla. Me quedé callada. Parte de mí quería negarse, esconderse otra vez detrás del miedo. Pero otra parte sentía curiosidad. Déjeme pensarlo, dije finalmente. Claro. No hay prisa. Pero sé que lo hará, porque usted nació para darle voz a quienes no la tienen. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el sol se ocultaba tras las montañas. El cielo tenía un tono anaranjado que me recordó los días felices de mi juventud. Pensé en Lucía, en Manuel, en Camila, en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba recuperando. Al llegar a mi departamento, encendí la lámpara del pasillo. En la pared colgaba la lista de metas que había escrito semanas atrás. Tomé un bolígrafo y añadí una nueva línea: ayudar a otras mujeres a renacer. Sonreí. No sabía qué traería el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no me asustaba. Lo que no imaginaba era que aquel proyecto, nacido del dolor, pronto pondría mi nombre y mi historia en boca de todo un país. Nunca imaginé que volvería a sentir nervios por hablar frente a una cámara. La mañana de la entrevista desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. El vestido azul que había elegido la noche anterior colgaba en la puerta del armario. Era sencillo, pero elegante. Mientras me lo ponía, recordé el día de la boda de Camila, y cómo ese mismo color había sido testigo de mi humillación. Esta vez, sin embargo, el azul no representaba tristeza. Era el color de un nuevo comienzo. Llegué al estudio de Canal Esperanza, acompañada de Javier. El equipo de producción me recibió con sonrisas y amabilidad. La presentadora, Verónica Salgado, una mujer de voz suave y mirada sincera, me tomó de la mano. Adriana, es un honor tenerla aquí. Su historia nos ha conmovido a todos. Asentí con una sonrisa nerviosa. Gracias, pero no soy nadie especial. Solo una mujer que decidió seguir adelante. Verónica sonrió. Precisamente por eso queremos escucharla. El set estaba iluminado con luces cálidas. Frente a mí, 2 sillones y una mesa con tazas de café. Mientras ajustaban los micrófonos, Javier me susurró: no pienses en las cámaras, solo habla como si estuvieras contándole tu historia a una amiga. Asentí, intentando controlar el temblor en mis manos. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, el mundo pareció detenerse. Verónica me miró y dijo: Adriana, muchas mujeres en todo el país han leído sobre el Centro Renacer Puebla, pero pocas saben que la idea nació después de un momento muy difícil en su vida. ¿Podría contarnos un poco de eso? Tragué saliva. Por un instante, dudé si debía hacerlo. Recordar esa noche en la boda era como abrir una herida. Pero luego pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido silenciadas por la vergüenza. Claro que sí, respondí. Y comencé a hablar. Conté lo esencial. Cómo había sido humillada públicamente por mi propia hija. Cómo me quedé sola después de años de sacrificio. Cómo conocí a Javier. Y cómo el proyecto se había convertido en mi razón para seguir viviendo. No mencioné nombres ni detalles, solo sentimientos. Esa noche, dije con voz firme, pensé que todo se había terminado. Pero resultó ser el inicio de algo nuevo. Comprendí que, aunque el amor de los demás puede fallar, el amor propio no debe desaparecer. Verónica me escuchaba con atención. ¿Y cómo logró perdonar? Pensé un momento antes de responder. No fue fácil. Durante mucho tiempo confundí el perdón con justificar lo que me hicieron. Pero aprendí que perdonar no es olvidar, es liberarse. Las cámaras seguían grabando, pero ya no las sentía. Las palabras fluían solas, como si mi corazón hubiera estado esperando ese momento para hablar. A veces, la vida te destruye solo para obligarte a construirte de nuevo, concluí. Cuando la entrevista terminó, el equipo me aplaudió. Verónica me abrazó y me dijo: su historia va a inspirar a muchas mujeres. Javier me entregó un ramo de girasoles, mi flor favorita. Estuviste increíble, me dijo con orgullo. Lo hiciste con el alma. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, siento que lo que viví tuvo un propósito. Al salir del estudio,
El aire de Puebla olía a libertad. Esa tarde me llamaron del canal. La entrevista saldría al aire el domingo siguiente. No imaginaba el impacto que tendría. Cuando el programa se transmitió, el teléfono no dejó de sonar. Decenas de mujeres llamaron al Centro Renacer para contar sus historias, para pedir ayuda, para agradecer. Algunas lloraban, otras decían: si ella pudo, yo también. En los días siguientes, los mensajes llenaron las redes sociales del centro. Empresas ofrecían apoyo, voluntarias querían unirse, y mujeres de todo el país escribían buscando un lugar donde comenzar de nuevo. Javier no podía creerlo. Tu historia tocó corazones, Adriana. Esto ya no es solo un proyecto, es un movimiento. Yo apenas podía asimilarlo. Nunca pensé que algo tan doloroso pudiera transformarse en esperanza para otras. Esa semana recibí un mensaje que me dejó inmóvil. Era de Camila. Mamá, supe por la tía Lucía que saliste en televisión. Vi la entrevista. No tengo palabras para describir lo que sentí. Solo quiero decirte que estoy orgullosa de ti. Tal vez algún día podamos hablar. Leí el mensaje varias veces. Por un momento no supe qué sentir. Tristeza, alivio, nostalgia, todo al mismo tiempo. Me senté en el sofá y miré el ramo de girasoles que Javier me había dado. Tal vez era una señal. No respondí de inmediato. Quise saborear esa paz, ese cierre que había buscado tanto. Por primera vez, no necesitaba su aprobación. No necesitaba que ella me dijera, te amo, para sentirme completa. Javier llegó al día siguiente con café y pan dulce. ¿Cómo te sientes después de la entrevista? Extrañamente tranquila. Como si hubiera soltado una carga muy vieja. Él sonrió. Así es cuando uno encuentra su propósito. Tal vez. Pero todavía me falta algo. ¿Qué cosa? No lo sé aún, pero lo descubriré. Durante las semanas siguientes, el centro se llenó de actividad. Mujeres de distintas edades llegaban cada día buscando apoyo, acompañamiento, una nueva oportunidad. Adriana, esa mujer que antes se sentía invisible, se convirtió en guía y ejemplo. Daba charlas, organizaba talleres, escuchaba a todas con paciencia y empatía. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de mujeres mayores a plantar flores en el jardín del centro, una de ellas me dijo: Señora Adriana, usted tiene un don. Nos hace creer que todavía hay tiempo. Sonreí. Porque lo hay. Nunca es tarde para empezar. Esa noche, al cerrar el centro, Javier me alcanzó en la salida. ¿Sabes? Pensé que después de todo lo que pasamos, tú y yo solo íbamos a crear un proyecto. Pero lo que hicimos fue mucho más que eso. ¿A qué te refieres? A que tú no solo ayudaste a renacer a otras mujeres, también me ayudaste a mí. Nos quedamos en silencio. Sus palabras resonaron en mi mente, pero no respondí. Había algo en su mirada, algo que me hacía sentir una mezcla de ternura y miedo. Antes de que pudiera decir algo más, sonó mi teléfono. Era Camila. ¿Vas a contestar?, preguntó Javier. No lo sé. El teléfono seguía sonando. Miré la pantalla con el corazón acelerado. Tal vez sea momento de escucharla, dijo él suavemente. Tomé aire y contesté. ¿Hola? Del otro lado, una voz temblorosa. Mamá. Solo quería oírte. Cerré los ojos. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. Te estoy escuchando, Camila, susurré. La conversación que siguió sería el inicio de una nueva etapa, una que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre el amor, el perdón y la dignidad. Esa llamada con Camila fue corta, pero dejó una huella profunda. Su voz temblaba del otro lado, como si buscara palabras que no encontraba. Mamá, no te voy a quitar mucho tiempo. Solo quería escucharte, saber que estás bien. Estoy bien, hija. Mejor de lo que estuve en muchos años. Me alegra oír eso. Hubo un silencio largo, casi incómodo. Quise decir tantas cosas, pero no salieron. Al final, solo respondí: Cuídate, Camila. Tú también, mamá. Colgué con el corazón acelerado. No era reconciliación, pero sí una puerta entreabierta. Una señal de que quizá, con tiempo, podríamos volver a hablarnos sin dolor. Pasaron varias semanas sin noticias suyas. El trabajo en el Centro Renacer Puebla crecía cada día. Mujeres de todas partes llegaban con historias difíciles, y yo intentaba escucharlas sin romperme por dentro. Algunas noches, sin embargo, pensaba en Camila y me preguntaba si estaría durmiendo bien, si tendría alguien con quien hablar.
Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina, escuché que alguien tocaba la puerta. Levanté la vista y la vi. Estaba ahí, parada, con el cabello más corto y los ojos cansados. ¿Podemos hablar?, preguntó. Mi respiración se detuvo. Claro, dije, invitándola a pasar. Camila se sentó frente a mí. Durante unos segundos ninguna habló. Luego, ella empezó a llorar en silencio. No sé por dónde empezar. Por donde quieras. He estado en terapia. La psicóloga dice que tengo que enfrentar mis errores, y el más grande de todos fue lo que te hice. Camila. No, déjame terminar. Toda mi vida me sentí culpable. Cada sacrificio tuyo me recordaba lo mucho que te debía, y en lugar de agradecerte, te odié. Porque verte me recordaba todo lo que no fui capaz de darte. Sus palabras me dolieron, pero también las entendí. No te imaginas cuántas veces quise llamarte, continuó. Pero no sabía qué decir. Después de la boda, simplemente no tenía valor. Tomé aire y la miré con calma. Yo también tuve culpa, Camila. ¿Tú? Sí. Te enseñé que amar era sacrificarse, que una madre siempre debía estar disponible, sin límites. Nunca te mostré que también tenía mis propias necesidades. Te convertí en el centro de mi vida, y eso fue injusto para las dos. Camila levantó la mirada, sorprendida. Nunca pensé que lo verías así. A veces se necesita perderlo todo para entender las cosas. El silencio volvió a llenarlo todo. Afuera se escuchaban las voces de las mujeres que trabajaban en el jardín. Una de ellas reía fuerte, y ese sonido me pareció un símbolo de lo que estábamos intentando reconstruir. Camila se secó las lágrimas. Mamá, no estoy aquí solo para disculparme. Quiero recuperar lo que perdimos. No pretendo que todo sea como antes, pero quiero volver a conocerte. ¿Conocerme? Sí. Siempre te vi solo como mi madre, no como una mujer con sueños, con historia, con dolor. Quiero saber quién eres realmente. Esas palabras me desarmaron. Por un momento no supe cómo responder. Me parece justo, dije finalmente. Pero también necesito conocerte a ti. Sin expectativas, sin culpas. Nos quedamos hablando por horas. Fue una conversación distinta a todas las anteriores. No hubo reproches, solo verdades. Me contó que después de la boda había perdido el trabajo, que se había sentido sola, que incluso pensó en dejar la ciudad. Pero algo me detuvo, dijo. Pensé que si tú pudiste levantarte después de lo que te hice, yo también podría. La miré con ternura. Por primera vez en años, vi a mi hija no como la adulta arrogante que me humilló, sino como la niña que alguna vez temió quedarse sin amor. ¿Sabes?, le dije. Tal vez ambas teníamos miedo de no ser suficientes. Camila sonrió débilmente. Supongo que sí. Después de esa tarde, empezó a visitarme cada semana. A veces me ayudaba en el centro, otras simplemente tomábamos café y charlábamos. Al principio había cautela, pero poco a poco, el miedo fue dando paso a la confianza. Un día, mientras caminábamos por el jardín del centro, Camila se detuvo frente a una de las flores que recién habían plantado las mujeres. Nunca me contaste lo difícil que fue después de que papá murió, dijo. No quise cargarte con mis problemas. Pensé que necesitabas verme fuerte, pero eso me hizo creer que no necesitabas a nadie. Que eras una especie de heroína que no podía fallar. Me quedé callada. Nunca lo había visto desde ese ángulo. Creo que por eso me alejé, continuó. No sabía cómo acercarme a alguien tan perfecta, y yo no sabía cómo mostrarte mis debilidades, respondí. Fue una revelación para ambas. Las dos habíamos vivido presas de una imagen falsa de lo que creíamos que la otra esperaba. Durante los meses siguientes, nuestra relación siguió sanando. Tuvimos momentos difíciles también, discusiones pequeñas, recuerdos dolorosos que volvían. Pero cada vez que el orgullo amenazaba con separarnos, alguna de las dos daba un paso atrás. Una tarde, mientras preparábamos cajas con ropa donada, Camila me miró y dijo, «¿Sabes que todo esto es increíble? El centro, las mujeres, tu historia. No me sorprende que te admiren tanto. No busco admiración, hija. Solo busco paz. ¿Y la encontraste?». Sonreí. A veces creo que sí. Esa noche, mientras cerraba el portón del centro, pensé en todo lo que había pasado. La humillación, el dolor, la distancia, todo me había llevado hasta ese punto, a reconstruir no solo mi vida, sino también la relación con mi hija. Sin embargo,
Algo dentro de mí me decía que aún quedaba camino por recorrer, que todavía habría pruebas, conversaciones difíciles, momentos de duda, pero esta vez no tenía miedo. Cuando llegué a casa, vi que tenía un mensaje de Javier. Decía: «Necesito hablar contigo, es importante». Me quedé mirando el teléfono. La noche estaba tranquila, pero en mi pecho algo se agitó. No sabía si lo que iba a decirme tenía que ver con el centro o con nosotros. Solo sabía que, una vez más, mi vida estaba a punto de cambiar. Esa noche no pude dormir pensando en el mensaje de Javier. Sus palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza. «Necesito hablar contigo. Es importante». No sonaba urgente, pero sí profundo, como si detrás hubiera algo más que trabajo. A la mañana siguiente, llegué temprano al Centro Renacer Puebla. El cielo estaba cubierto de nubes, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que siempre me recordaba a mi infancia. Javier me esperaba en el jardín, junto al rosal que habíamos plantado el día de la inauguración. «Gracias por venir», dijo con una sonrisa tranquila. «Me asustaste un poco con tu mensaje», admití. «No era mi intención. Solo quería hablarte sin interrupciones». Nos sentamos en una banca de madera, bajo la sombra de un árbol. Javier respiró hondo antes de comenzar. «Adriana, han pasado casi 2 años desde que empezamos este proyecto. Lo que hemos logrado es más grande de lo que imaginé. Pero sé que sin ti, esto no habría sido posible». «No digas eso, Javier. El mérito es de todos». Él negó con la cabeza. «No, Adriana. Tú eres el corazón de Renacer». Sus palabras me conmovieron. Miré a mi alrededor. Varias mujeres trabajaban en el jardín, otras conversaban en los talleres. Había vida, risas, propósito. Todo eso había nacido del dolor, pero también del amor. Javier continuó: «El próximo mes, el centro cumplirá 2 años, y Canal Esperanza quiere hacer una entrevista especial. Quieren hablar contigo». «¿Otra vez televisión?», pregunté sonriendo. «Sí, pero esta vez, no solo por tu historia. Quieren hablar del impacto que has tenido en otras mujeres». Asentí en silencio. No era vanidad lo que sentía, sino una gratitud inmensa. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada sacrificio había llevado hasta ese momento. «Hay otra cosa», agregó Javier. «¿Qué cosa?». «He estado pensando. Quiero abrir una segunda sede del centro en Veracruz, pero no quiero hacerlo sin ti. Quiero que seas mi socia oficial». Me quedé sin palabras. «Javier, no sé si podría. Es una gran responsabilidad. Eres la persona indicada». «Y no hablo solo de trabajo», dijo con voz suave. «También me gustaría compartir este camino contigo, más allá del proyecto». Lo miré sorprendida. En sus ojos no había prisa ni exigencia, solo sinceridad. No respondí de inmediato. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de emoción. «Javier, no sé si estoy lista para eso», dije con calma. «Toda mi vida me dediqué a cuidar a otros. Ahora estoy aprendiendo a cuidarme a mí». Él sonrió. «Y eso es precisamente lo que más admiro de ti». Nos quedamos en silencio, mirando el atardecer. Por primera vez, no sentí necesidad de huir del cariño, ni miedo de abrirme. Tal vez el amor, esta vez, no significaba sacrificarse, sino acompañar. Los días siguientes fueron de preparación para el aniversario del centro. Las mujeres organizaron una pequeña feria con música, comida y artesanías. El lugar se llenó de colores y risas. Lucía viajó desde Veracruz para estar conmigo. Camila también confirmó su asistencia. Cuando me lo dijo, no supe si sentir nervios o alegría. El día del evento amaneció soleado. Me puse un vestido verde esmeralda, el mismo que había usado en la primera inauguración. Al llegar, las mujeres me recibieron con abrazos y flores. En el escenario, Javier dio un discurso sobre el poder de las segundas oportunidades. Luego me cedió el micrófono. Miré a la multitud. Había rostros jóvenes, ancianos, desconocidos y conocidos. Entre ellos vi a Camila. Estaba de pie al fondo, con una sonrisa tímida. Hace 2 años comencé yo, era una mujer rota. Había perdido a mi familia, mi dignidad, mi esperanza. Pensé que mi historia había terminado, pero entendí que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que somos capaces de reconstruir. La gente escuchaba en silencio. El Centro Renacer Puebla nació del dolor,
pero también de la fuerza que tenemos las mujeres cuando decidimos levantarnos. Aquí aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Hice una pausa, respirando hondo. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que ya no puedes más, quiero que recuerdes esto: no estás sola. Siempre hay una segunda oportunidad, incluso cuando parece que todo está perdido. El público aplaudió con fuerza. Vi a Camila limpiarse una lágrima. En ese instante, comprendí que, de alguna forma, también ella estaba renaciendo. Después del evento, se acercó a mí. «Mamá, fue hermoso lo que dijiste». «Gracias, hija. Estoy tratando de ser mejor». «Y lo estás logrando», le respondí abrazándola. Javier se acercó con una sonrisa. «Creo que este lugar tiene magia», dijo. «No es magia», respondí. «Es amor, del verdadero». Cuando el público se fue y el centro quedó en silencio, caminé por el jardín. El cielo se había teñido de naranja. Cerré los ojos y respiré profundamente. Sentí paz, una paz que nunca antes había conocido. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por el centro, en cada historia, cada lágrima, cada sonrisa recuperada. Pensé en Camila, en Javier, en Lucía, en mí, en cómo la vida puede rompernos, y aún así, darnos la oportunidad de florecer. La voz de Verónica Salgado, la periodista, resonó en mi mente, recordándome lo que me había dicho después de la primera entrevista. «Adriana, tú eres prueba de que no se necesita juventud para empezar de nuevo, solo valor». Sonreí. Tal vez tenía razón. Antes de irme, encendí una lámpara en el jardín, símbolo de esperanza para todas las mujeres que aún estaban por llegar. Mientras la luz se elevaba, sentí que, por fin, estaba completa. Porque renacer no significa volver a ser la de antes. Significa convertirse en alguien que aprendió a amarse incluso con las cicatrices. Y si tú estás escuchando esta historia, recuerda esto. No importa cuántas veces la vida te derrumbe, siempre puedes levantarte, siempre puedes comenzar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Porque en este espacio seguiremos compartiendo relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para renacer, para perdonar, para vivir con amor.